Ok, vamos a seguir entrando a personas. Voy a entrar a Giovanni Michel González. Buenas tardes. Gianni Michel González, ¿me oye? Gianni, sí, te escucho de lo más bien. ¿Cómo estás? Oye, muy bien. ¿Es tu primera vez en nuestro canal? Usted? ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. ¿Es tu primera vez en nuestro canal? Es la primera vez que entro a tu canal. Me suscribí a él porque quería participar contigo ahí, dar mi opinión, si usted me lo permite. Por supuesto. ¿De dónde nos estás viendo? Le estoy viendo desde Canarias, España. Desde Islas Canarias. ¿Cuál de las islas? ¿Cuál de las islas? Gran Canarias. Las Palmas de Gran Canarias. Ok, perfecto. ¿Ha estado por aquí usted? No he estado por ahí, pero voy a estar pronto. Te iba a decir algo. ¿En Cuba hay una dictadura? Bueno, sé que esa pregunta se la hace a todo el mundo. Sí. Dictadura como tal, no creo que exista. Dictadura como tal, no creo que exista. Por muchos factores. Okay. Pero bueno, es solamente mi criterio. Quizás otros tendrán otro criterio. Es un país que no tortura. Es un país que te da la posibilidad de lo que otros países no te dan, como la salud gratuita, como la educación gratuita. Perdón. Por eso es que yo trato de tocar este tema. En Cuba la salud no es gratuita ni la educación es gratuita. En Cuba la salud es pública y la educación es pública. Hay una gran diferencia entre pública y gratuita. El dinero sale de algún lugar. El dinero sale de los bajos salarios que reciben los trabajadores en Cuba que trabajan para el gobierno. Por lo tanto, se convierte en algo público porque el Estado se hace cargo de la salud y toma el dinero de esa parte. Es como decir que en Canadá la salud es gratuita. No, en Canadá no es gratuita. Tú no pagas un peso, pero eso no significa que sea gratuita. Es pública. Tienes que, con todo el respeto del mundo. Pero es tu criterio. No es mi criterio. No, Gianni, no es mi criterio. Es una cosa escrita. Es una cosa. Yo no pagué nada. Mira, yo no pagué nada. Sí, no, eso no tiene. Exactamente. Ni por estudio. Eso no tiene, eso no tiene nada que ver, pero tú no lo pagaste, pero por atrás, indirectamente, tus padres sí lo pagaron. ¿Entiendes? Pues es la obra de la revolución, es la obra de la revolución. No, pero es una obra que todas las personas han estado. Muchas gracias, Yanel Ruiz González, por los $5 que nos donaste. Pero otros países no tienen esa posibilidad. Bueno, el hecho otros países no tienen esa, o sea que nadie lo pagó, ni a nadie le interesa, y no pueden atenderse con un médico porque no tienen dinero para pagarlo. Sí, mira. Vamos un momentico. Te voy a dar tus 90 segundos para hablar de lo que estamos hablando. Pero siempre quiero que a todas las personas que me escuchan aquí, porque siempre vienen y sueltan eso aquí de que es gratis, no es gratis, es pública. Es una cosa pública. Te quiero que quede eso bien claro para todas las personas y no es que lo diga yo. No, pública, mira, pública es que puede entrar todo el público. No. Es pública, pero también es gratuita. Tú entras como público a un hospital, tú entras como público que eres a una escuela. Pública. Pero si tú no tienes que pagar nada por eso, también tienes que acertar la palabra. Gianni, mira, escúchame. Pública significa que todo el mundo tiene acceso a eso, a ese servicio, a ese, por ejemplo, en algunos lugares el agua es pública. Todo el mundo tiene acceso porque nadie paga eso. El gobierno se hace cargo de las personas. Sí, pero es pública, no se le dice gratis. Sí, pero es pública, no se le dice gratis. Es como la televisión. Mira, escúchame, mira, te voy a poner un ejemplo. Aquí en Canadá hay una televisión que no se paga. Es una televisión que está al aire. Esa es la televisión pública. Entonces, no es una televisión, la televisión gratis, no, es la televisión pública. Alguien está pagando por eso y es el Estado el que se encarga de pagar eso. Entonces, tienes que decirle que es pública. Bueno, dicho esto, vamos a seguir. Mira, y la medicina, pero un momentico, porque tú me dijiste algo, déjame rectificarte algo también. Y la medicina en los demás países no se paga. Bueno, depende. A ver, ¿el servicio tú me estás hablando o la medicina? En Canadá me dijiste que no se pagaba. En Canadá me dijiste que otros lo pagan. A ver, vamos a dividir. Entonces, un momento. Vamos a dividir las cosas. Cuando tú me dices la medicina, tú me dices la medicina que tú te tomas o el servicio del doctor. No, el servicio médico, los medicamentos tienes con en Cuba no, es decir, pero tú tienes que ver los precios ahí. No, porque en Cuba, para que las personas que nos están viendo no se confundan, en Cuba la medicina, es decir, el servicio del doctor es público, es gratis, es público, tú no pagas nada, ¿ok? Pero la medicina sí tienes que ir a pagarla. Es decir, tú vas a una farmacia con salarios, es subvencionada prácticamente, pero tienes que pagarla. Y nunca hay, por supuesto, tienes que pagarla en el mercado negro. Es importante que las personas sepan eso y usted lo sepa también. Te voy a dar tus 90 segundos. Estamos hablando sobre los doctores Cordoví hoy, sobre la influencia negativa para la libertad de Cuba. Déjame hacerte una pregunta antes de continuar. ¿Tú quieres la libertad de Cuba?
¿O tú piensas que Cuba está bien? Yo creo que Cuba es un país libre y soberano. Yo creo que Cuba es un país libre y soberano. Yo creo que las preguntas que hace son preguntas que son capciosas, ¿me entiendes? ¿Qué son qué? Como mismo dice que la salud es pública, pero no es gratis. Son preguntas capciosas, ¿sabes? Entonces, yo te voy a decir lo mismo. Para mí la salud y la educación en Cuba son gratis y públicas, como tú lo dices. Ahora, que se hayan pagado o se estén pagando impuestos para sostener la obra de la revolución, y yo no soy comunista, quiero decírtelo. Yo estoy expresando mi idea. Yo no soy político tampoco, quiero decírtelo. La educación en España es gratis. Lo que pasa es que no podemos denigrar nuestra Cuba con pensamientos políticos, con cosas que no van a generar una solución para los problemas que otros no tienen el poder. Un momento antes de continuar y darte tus 90 segundos. En primera, aquí nadie está denigrando a Cuba. Eso es en primera. Tenemos que separar la paja del trigo. Aquí nadie está denigrando a Cuba. Yo no estoy diciendo que Cuba es fea, yo no estoy diciendo que los paisajes de Cuba no sirven para nada, yo no estoy diciendo que el cubano no sirve para nada. Yo lo que estoy diciendo aquí que en Cuba hay una dictadura que nos tiene una bota militar sobre nosotros, que nos extorsiona la libertad, que esa medicina o esa educación que tú me dices a mí que es gratis, que es pública. ¿Cuántos años viviste en Cuba? Un momento, espera, no me interrumpa, un momento, déjame terminar. Yo viví 32 años en Cuba. Es decir, que a mí tú no me puedes venir a hacer cuenta. ¿32 años? Sí, 32 años viví en Cuba. Yo estoy viviendo en Canadá hace unos 5 o 6 años. Escúchame, politizar la educación cubana, entonces tú no me puedes venir aquí a decir así de que yo estoy hablando mal de Cuba. Ahora mismo yo me pongo a hablar mal del gobierno de Canadá y estoy hablando mal de Canadá. Tú te pones a hablar mal del gobierno de España y tú estás hablando mal de España. Tenemos que aprender a separar esas cosas. Yo no estoy denigrando al cubano. Yo estoy atacando así abiertamente, sin tapujos, a una dictadura y a los que le defienden a esa dictadura. Y por lo que tú me estás mostrando, me parece que defiendes esa dictadura. Pero no obstante eso, quiero comentarte, no sé si es primera vez que nos ves, este es un territorio libre de ideología. Fíjate que no te he preguntado si eres comunista, no te he preguntado si eres socialista, no te he preguntado nada porque yo no creo en ideología. Yo lo que creo es en opiniones. Este programa es de opinión. Yo quiero que tú comentes sobre lo que estamos hablando hoy, sobre la influencia de los doctores Cordoví con respecto a la libertad de Cuba. Ya me das a entender, por eso es que yo pregunto si en Cuba hay una dictadura, porque me gusta saber con quién yo estoy hablando. El problema es que haces esas preguntas para ir catalogando lo que te dicen las personas. Entonces, es algo capcioso. No te lo critico, es tu plataforma. No me lo criticas, pero me lo sacas en cara cada 2 segundos. Te lo saco en cara porque es algo capcioso, porque cuando yo te digo que entonces tú, mira, sí, Giovanni, entonces tú haz una directa. Sí, no, yo no te ataco, al contrario, yo no te he atacado. Yo lo que te he dicho. Sí, mira, yo no te he atacado, Gianni. Yo no te he atacado. Ok, vamos a darte tus 90 segundos. Todo el mundo está pidiendo, dale los 90 segundos. Aquí. No, atacan mis ideas, no me atacan a mí, vamos a separar las cosas, atacan mis ideas, no a mí. No, yo no estoy atacando tus ideas. Algunas cosas que has dicho, no, pero eso no es así, eso acá. Ok, tus 90 segundos para hacer, sinceramente te agradezco que hayas entrado. A mí me encanta que todas las personas que piensen totalmente diferente a mí, que entren aquí y expongan. Aunque después me coman en el chat y me digan 300,000 cosas para permitir eso, pero yo soy así. Yo te doy las gracias a ti también, como no. Te doy las gracias a ti también. Tú sabes que yo entré al canal de Eliezer y no me dieron derecho de hablar. Bueno, aquí sí no me dieron derecho de defenderme. Sin embargo, mira, contigo es diferente, esas cosas buenas hay que decirlas. Gracias, muchas gracias. Te voy a dar tus 90 segundos. ¿Qué significa estos 90 segundos? De que yo no te voy a interrumpir. Tú vas a hablar todo lo que tú quieras, vas a decir todo lo que tú quieras. Cuando se acaben los 90 segundos, yo voy a hacer apuntes de lo que tú vas a decir y bueno, entraremos en un pequeño debate contigo aquí. ¿Ok? Perfecto, ahí te va. Bueno, saludos al chat, saludos a las personas, saludos a la plataforma. Sencillamente soy un cubano sencillo, un cubano humilde que expresa su criterio. Quiero decirte algo, los negativos, hay que ver en qué un influencer porque lo es. Todos estamos. Yo creo que si alguien es negativo, quiere mal para tu familia, para tu gobierno, para tu país, fundamentalmente políticas tomadas por el ser persona quieren paz a las familias cubanas, quieren bienestar para las familias cubanas. Las familias cubanas necesitan ayuda y ellos vivieron en Cuba. Yo nunca tuve problemas con la policía, yo nunca tuve problemas delictivos de ningún tipo. A mí la policía nunca me puso la bota en la cabeza, más bien me ayudó a desarrollarme como ser humano. Yo creo que por ahí no es una dictadura, pero esta política que están haciendo esta gente
es una política asesina porque no va contra el gobierno, sino que va contra el verdadero pueblo cubano, contra los cubanos como tal. Yo no estoy a favor. Eso sí es algo negativo. Eso sí es una postura negativa. Eso sí hay que criticarlo, hay que recriminarlo, porque ellos fueron cubanos y al paso que yo veo cómo van las cosas, dejaron de ser cubanos hace mucho tiempo, porque la guerra no es contra el gobierno, sino contra el pueblo cubano. Muchas gracias, mi hermano. Y de los cordovinos voy a decir algo, la obra que hacen es maravillosa, como médicos son personas maravillosas y hay que decir muchas cosas buenas de los cordovinos. Pero como también hay que decir muchas cosas buenas contigo. Mira, de los cordoví, primeramente, mira, yo hice algunos anotes aquí. Uno nunca deja de ser cubano porque está en contra de la dictadura de los cubanos. Eso quiero que quede claro. Ellos no están en contra de la dictadura como tal. Ellos están en contra. La guerra que ellos están haciendo es para ahogar a las familias cubanas. Para ahogar donde están sus padres, donde están su abuela, donde están sus sobrinos, sus primos. Eso es ser negativo. Eso es dejar de ser cubano. Eso es denigrar la patria. Deja hacerte una pregunta antes de entrar con las demás personas. ¿Por qué tú crees que nosotros desde aquí afuera estamos denigrando, estamos tratando de ahogar a la familia cubana? ¿Por qué? Porque piden paros, no manden ayudas a Cuba, el dólar se queda el gobierno con el dólar. Así que un momentico, hasta que brinque. ¿Y no es verdad? No es verdad. No es verdad porque, mira, es verdad en un sentido y no es verdad en el otro. Porque mira, es algo... Mira, no, te voy a explicar por qué, mira. Explícame, deleítanos el porqué. Mira, cuando tú vas a unas vacaciones a Chile o a Canadá, el gobierno se enriquece con las riquezas que tú llevas. Entonces, no solamente pasa en Cuba, pasa en todos los países del mundo. Tú vas a un país y vas a pasar tus vacaciones a un país y tú dejas el dinero de tus ahorros en ese país y el gobierno se está quedando con tus riquezas, pero el gobierno te está dando un servicio. Y no hay mejor lugar para vacacionar que Cuba. Para mí, mira, yo quisiera entrar a Cuba y vacacionar en mi Cuba y vivir en mi Cuba. Sí, un momento. Una cosa es que tú vayas a vacacionar y que el gobierno te cambie el dinero por la moneda que está ahí. Y otra cosa bastante completamente diferente es una cosa que tú mandes dinero a tu familia y el gobierno te quite ese dinero, te ponga en una tarjeta y ya después con ese dinero que te mandaron, por ejemplo, te mandaron, no sé, $100 americanos, después con esa tarjeta tú no puedes ni siquiera sacar esos $100 americanos para poder comprar afuera. De eso se está hablando. Claro, pero también tenemos que tener en cuenta de que tú ahora mandas un dinero para Cuba. Cuba no se coge tu dinero. Cuba lo que te da, bajo las regulaciones de sus medidas, te da el dinero para que tú lo uses dentro del territorio nacional. O sea, ¿Y qué pasa cuando me sobra? ¿Qué pasa cuando yo me quiero ir, que no quiero usar más ese dinero? ¿Qué es lo que pasa? No, lo que sucede es que tú tienes que saber. Giovanni, un momentico rápido. ¿Qué tiempo tú llevas fuera de Cuba? Perdón, yo soy malo con los nombres. ¿Qué tiempo tú llevas fuera? ¿Qué tiempo llevas fuera de Cuba? Yo llevo casi 3 años fuera de Cuba. 3 años fuera de Cuba. Yo te voy a entrar a alguien que está dentro de Cuba ahora mismo. Buenas tardes, Ruama Fernández. Buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. Con una oscuridad increíble. Pero bueno, vi que estaban hablando acá y no pude evitar entrar, ¿no? Oye, me Ruama. parece... Sí, Ruama, mira. Ok, mira, mi amor, gracias por entrar, de verdad que sí, te agradezco. Déjame quitar el banner que no se me ve bien la cara. Y yo normalmente soy feo. Un momentito. Quiero decir algo antes, ¿se puede? Bueno, si Ruama, que es la dama, lo permite, sí, claro que puedes decirlo. Pequeñito. Ruama, ¿tú me dejas decir algo pequeñito? Claro que sí, lo que quiera. Mira, el gran problema que yo estoy viendo hoy en día es el odio que existe por todas estas cosas, el odio que existe entre los cubanos. Eso sí es algo muy negativo y eso sí es algo muy triste. ¿Entiendes? El que pida parón para Cuba que pida parón para Cuba, no quiera a su familia, ni quiera a su pueblo, ni quiera a nadie. Vale, eso es lo que quería decir. Ok, perfecto. Quédate por ahí porque Ruama sí está dentro de Cuba. Ruama, ¿qué tú crees del parón de Cuba? ¿Qué tú crees de las medidas estas de decirle vamos a ahogar la economía, vamos a ahogar completamente a la dictadura? Primero que todo, estaba viendo un video de Manuel Milanés y es que la economía simplemente ya está ahogada. Esta tienda MLC son de los últimos manotazos que se está dando antes de terminar de ahogar la economía, porque existe una inflación grandísima entre el dinero que existe, que se está circulando, el CUC, y el respaldo que se tiene de ese dinero en dólares. Es decir, ya la economía está ahogada.
pero depende del punto de vista en el que lo veas y lo estás viendo por el punto de, porque si siguen las cosas como están, si tú sigues queriendo a tu familia de la manera en la que lo estás diciendo, vas a seguir manteniendo a tu familia toda la vida, porque toda la vida vas a ser un esclavo de el mandar dinero. Entonces, ¿qué es lo que quieren los que proponen el parón? Que simplemente eso se termine, que se caiga la dictadura, que se caiga el sistema que está imperando en este momento y que tu familia, en vez de tú tener que mantenerla mandando dinero, que tu familia sea capaz de generar su propio dinero, de tener salarios justos y de tener todo lo que necesita para salir adelante. Dijiste que Cuba no era una dictadura, pero si vamos a la definición de dictadura, es un sistema donde un partido o una persona tiene el poder de cambiar absolutamente todas las leyes, y eso es lo que sucede con el Partido Comunista de Cuba. Ellos tienen impunidad para incluso cambiar las leyes hasta tal punto de que en la Constitución te diga de que si tú vas en contra del sistema socialista, los vecinos tuyos, los amigos tuyos y los familiares tuyos pueden reprimirte. Entonces, ¿es una dictadura o no es una dictadura? Y no solamente eso, sino que pone, pero un momentico, solamente eso, sino también que pone, creo que en el artículo 5, pone al Partido Comunista de Cuba por encima incluso de la Constitución, que si hay algo que a ellos no le cuadre, ellos pueden decir, bueno, nosotros estamos por encima de la Constitución. Lo quitamos y ya, y eso es lo que ha pasado. Y no hay ningún problema. Eso es lo que ha pasado con la ley 370, eso es lo que ha pasado con la ley 149, 249, que es en contra de los artistas. Entonces, dijiste también que me llamó mucho la atención que en Cuba la salud y la educación es gratis. No es gratis, porque si tú te pasas la vida entera trabajando y solamente cobras el 10% de tu salario, o cobras digamos un 30% de tu salario, que no es el 30%, ¿dónde se va todo el dinero que queda? No es gratis, incluso porque las remesas que tú le envías a tu familia, con las remesas que tú les envías, con la recarga que tú les envías, estás pagando la salud y la educación. Nada es gratis, y lo que hacen es un adoctrinamiento, lo que hacen es inculcarle a la juventud una posición de victimización donde los jóvenes no se ven capaces de emprender, no se ven capaces de crecer, no se ven capaces de crear. Entonces, es una dictadura. Entonces, nada es gratis. ¿De qué parte de Cuba tú eres? Te has pasado la vida entera, bueno, tú no, tú porque llevas 3 años, pero los que llevan 20 años se han pasado la vida entera donde les han estado robando a sus bolsillos para mantener a su familia. Yo soy de Santiago de Cuba. Ok, hay algo interesante en lo que dice Ruama ahí. Cuba, es decir, los ciudadanos cubanos, yo personalmente siempre lo digo y lo vuelvo y lo repito una y otra vez, los ciudadanos cubanos no necesitan remesas. Los ciudadanos cubanos lo que necesitan es libertad para poder generar sus propios ingresos. Por favor, tenemos que meternos eso en la cabeza. Cuando yo voy a los montes a ver a las personas que viven en los montes y que están necesitadas, y a algunos de ustedes, de los que viven en el exilio, le mandan $100, $50 para esas personas necesitadas, yo pienso, ¿no? Le estoy dando comida para hoy, para mañana y para pasado mañana, y luego que come, porque lo que pasa es que por 60 años, por 40 años, el exilio se ha dedicado a dar el pez, pero no a enseñar a pescar. Entonces lo que hace falta es que nos enseñen a pescar de una vez, que nos den la patada esa de niños chiquitos, que les digan, mira, esto es lo que hay que hacer así, por este camino, para que tú termines de ser libre y para que yo no te tenga que mantener más toda la vida. Exactamente. Mira, pero yo te voy a decir algo, si me lo permite, te voy a decir algo, mira. Claro. Tú no te das cuenta cómo las políticas contra Cuba y contra el pueblo cubano te manipulan tu vida, manipulan tus ideas. ¿Cómo tú vas a pedir para tu Cuba? Del Partido Comunista. Pero, yo te escuché, dame la oportunidad de hablar, ¿vale? Okay. Lo que sucede es de que tú le puedes dar una vara de pescar a alguien que no tiene comida, pero cuando tú le quitas la oportunidad le das una vara de pescar, le das las cosas, pero cuando no lo llevas al mar, ¿dónde va a pescar pescado? No puede pescar porque no lo estás llevando al mar. Pero entonces, el que prohíbe, un momentico, Giovanni, sí, espérate, un momentico, el que prohíbe, espérate, Giovanni, un momentico, el que prohíbe a que el pueblo no vaya a pescar, no somos nosotros del exilio, el que prohíbe que el pueblo no vaya a pescar es la dictadura de Cuba. Te hablé yo también te hablo figurativamente, es la dictadura de Cuba la que no permite que vayan a pescar. A ver, dime, si no hubiese libertad en Cuba, ¿cómo tú puedes hablar así?
dentro de Cuba. No, ya están sufriendo riesgo. Por eso es que me viven persiguiendo mi vida, por eso es que a cada rato tengo un policía en la puerta de mi casa, por eso es que no puedo ir a la universidad, por eso es que no puedo estudiar, por eso es que no puedo crecer. Al final Cuba lo que necesita es libertad, porque los países nórdicos, y se justifican mucho con los países nórdicos, ¿saben lo que sucede con los países nórdicos? Que están entre el 1 y el 30 en la posición del índice de libertad económica que existe. Lo que sucede en Cuba es que no es simplemente que te den la vara, es que en Cuba no te dejan pescar, en Cuba no te dejan emprender, en Cuba no te dejan crecer, porque cuando, primero que todo, no puedes establecer acuerdos comerciales con el exterior, y luego, si montas un pequeño negocio, los impuestos son altísimos, y entonces, con el índice de libertad económica tan bajo que tenemos en Cuba, que tenemos la posición 178, solamente sucedida por Corea del Norte, con el 179, es culpa de los cubanos del exterior, es culpa del exilio que pide libertad, que Cuba tenga el puesto número 178 en los índices de libertad económica y que eso influya en que uno no pueda emprender en nuestro propio país. Yo veo que tú te expresas muy bien. Yo veo que tú eres una persona que ha estudiado, que Cuba te ha dado una escuela donde puedas pensar, no importa de un modo o del otro. No. ¿Sabes lo que me dio a mí la escuela? ¿Sabes lo que me dio a mí buscar el índice de libertad económica? ¿Sabes lo que me dio a mí buscar los libros? Escucha, ¿sabes lo que me dio a mí buscar los libros? El internet. Es el internet, porque si yo me guiara por los libros que me dan en la escuela, esos libros marxistas, esos libros soviéticos, yo todavía estuviera pensando en que es correcto la teoría del valor-trabajo planteada por Marx. No me digas mentira, no me digas mentira. Lo que tú sabes por internet solamente, no me digas mentira. No, mira. Eso es incierto. Mira, vamos a hablar, eso es incierto. Un momentico, Gianni, mira, Gianni. No, Gianni, un momentico, mira, un momentico. Todo el mundo sabe que en Cuba, todo el mundo sabe que en Cuba están prácticamente, hay un montón de libros censurados. Eso lo sabe todo el mundo, que en las escuelas tú solamente puedes encontrar los libros que son aprobados por la dictadura de Cuba. Eso no me vengas a mí a decir aquí ahora de que porque los libros que dan en la escuela son los que me enseñan a mí estas cosas. Los libros que yo di en el pre. Bueno, mira, cuando yo iba a la biblioteca provincial de Cuba, mira, a mí me da mucha tristeza. Mira, Ruama, yo no soy indolente contigo, ¿vale? A mí me da mucha tristeza tu situación. Sé lo que puedes estar sufriendo por una concesión política o no. No sé qué tipo de persecución estés teniendo. Yo te veo hablando con libertad. Yo no veo un policía al lado. Si tú tuvieses, vamos a hablar claro. Si tú tuvieses, o si el gobierno quisiera pasar por encima de ti, tú estarías presa hoy. Y sin embargo, tú no lo estás. Como mismo está Keiliji Lamora, como mismo está esta muchacha con 26 años que le montaron un caso y hoy está presa y ya se la llevaron hasta Mazorra, no sé a qué psiquiátrico se la llevaron, y con 26 años ya ha intentado suicidarse varias veces. ¿Y qué fue lo que le hicieron? Le montaron un caso diciendo que por propagación de enfermedades y hoy está presa. Y eso lo puedo sufrir yo en cualquier momento, como mismo se lo hicieron a Luis Manuel Otero Alcántara, como mismo se lo hacen a cada rato a Michael Sorbo. Entonces eso no es nada raro. Mira, ¿cuántos pertenecen al grupo tuyo? ¿Cuántos pertenecen al grupo tuyo de oposición? ¿Qué grupo mío? ¿Tú no perteneces a ningún grupo de oposición? Yo no pertenezco a ningún grupo de oposición. O sea, tú eres independiente, única e independiente. No, yo simplemente pienso, porque para ser opositora, no. Pero me hablaste de Cookie Lamora, me hablaste de Lamora, me hablaste de este, me hablaste de otro. Keiliji Lamora es una joven, Keiliji Lamora es una joven perteneciente a la UNPACU de 26 años que hoy se encuentra presa, simplemente por pensar. Entonces tú eres el UNPACU. No, yo no soy de la UNPACU. El hecho de que yo defienda a alguien que pertenezca a la UNPACU o a cualquier organización no me hace parte de esa organización. Ahora, ¿cómo tú ves la oposición en Cuba? ¿Tú crees que en Cuba verdaderamente hay una oposición? Mira, no hay nadie más desacreditado, en Cuba que la misma oposición cubana. ¿Tú sabes por qué? Porque han denigrado hasta sus propios seguidores. Porque los líderes de la oposición en Cuba, déjame terminar mi idea, por favor. Los líderes de la oposición en Cuba
se han quedado con toda la plata que le han mandado y a la hora de repartir ese dinero que tú dices, un momento, no, espérate un momento. No, cuando voy a poner la buena, me corta, cuando voy a poner la buena, no, dice que los líderes de la oposición se han quedado con el dinero, ¿no? Un momento, por favor. La mayoría de los líderes de la oposición han hecho. Ajá, primero que todo, hay que ver. Un momento, Ruama, un momentico a los dos, ¿no? Y le agradezco a los dos que estén aquí y está rico el debate, me gusta el debate. Pues bueno, yo soy el moderador y tengo que moderar. Una cosa, Yanni, cuando tú vayas a decir una cosa como esa, por lo menos aquí, en esta plataforma, tú tienes que venir con una prueba y decir, mira, aquí dice José Daniel Ferrer se robó $10,000. Aquí Rodiles se robó $20,000. Si no, no vengas a decir eso aquí, porque eso se llama difamación. Se llama difamación. Y yo personalmente aquí en este canal interactuando con ustedes, Darwin Santana Enrique desde la Asociación Cubano Canadiense. Y lo que tú estás haciendo con el protector de difamación. Un momentico, Gianni, un momentico, no quiero mutearte, un momentico, escucha, porque sé que aprendes a escuchar. Un momentico, yo lo que estoy emitiendo una opinión. Yo estoy emitiendo una opinión, un criterio. No, usted está afirmando de que... Y tú estás afirmando de que el protector cubano es negativo. Es lo mismo. ¿Cómo te lo tengo que probar, Dios? Es lo mismo. Tú estás opinando y yo estoy opinando. Tú estás diciendo tu criterio y yo estoy diciendo mi criterio. No, ¿cómo yo te puedo decir a ti? Muchas gracias, Hunting and Fish, Ruama duro con el Mari este. Bueno, el Mari, no sé qué será el Mari ese. Muchísimas gracias a esa persona porque nos donó. Mira, te voy a decir una cosa. Yo le mando besito. Mira, Gianni, mira, te voy a decir una cosa, sinceramente. No es lo mismo decir, mira, yo creo que el protector lo que está haciendo es restando por la libertad de Cuba, que venir aquí y decirle, el protector está cogiendo dinero de la dictadura. Los doctores Cordoví le están pagando por lo que está haciendo. Yo nunca he dicho eso aquí. Los mismos seguidores lo han dicho. Es que lo mismo tú tienes. Pero el hecho de que una cosa lo digan muchas personas, o el hecho de que una cosa... Yo personalmente no te permito a ti que vengas aquí y digas eso si no tienes pruebas. Si tienes pruebas, sácala y dámelo y golpéame la cara con la prueba. Y yo te dejo la pantalla sola. Mira, en YouTube hay muchísimas pruebas. Mira, se fue la muchachita. En YouTube hay muchísimas pruebas. Ok. Para tú entender, mira, tráeme, Gianni, mira, te agradezco. Mira, en YouTube hay demasiadas pruebas. Yo te puedo traer aquí ahora una biblioteca de pruebas. Okay, y hacemos un programa con las pruebas. Tráemelo. Mira, te voy a decir una cosa, Gianni, Yo voy a hacer una directa completamente sobre los grants que reciben, por supuesto, ¿cómo se llama? Los opositores, los grants, y voy a invitar ahora, Gianni, un momentico. Gianni, escúchame que estoy hablando, ¿ok? Te vuelvo y te digo, yo voy a hacer una directa sobre los grants y voy a traer una persona que está en contra de los grants, lo voy a traer porque yo siempre lo traigo aquí, personas que están en contra mía. Yo si no ando con tapujos, yo traigo una persona, el pasado traje a Eric Concepción y lo planteé ahí al lado mío y le dije, vamos a hablar y metí a todo el mundo para que hablara. Sinceramente, te agradezco. Ruama, una última cosa que les quiero decir a Gianni porque todo el mundo quiere entrar. A ver, espérate, voy a entrar un momentico a Gerardo que me está pidiendo cámara. Buenas tardes, Gerardo. Ruama, ¿cuál es tu número de teléfono? Yo quiero recargar de tu teléfono porque a pesar que pensemos diferente, yo quiero aportar. Mira, ¿tú sabes cuál es la diferencia de todo? Que yo quiero vivir diferente. Yo no apoyo una revolución, no apoyo una patria, no apoyo nada. Yo pero apoyo si quieres vivir diferente, ¿cómo vas a decir que en Cuba no hay una dictadura? ¿Y cómo vas a decir mi criterio, que así mismo como te respeto tu criterio de decir que es una dictadura? Es un derecho a la democracia. Pero no son criterios, son hechos. No son criterios, son hechos. Es un hito como cubano. No los hechos. Tú presentas tus hechos y yo demuestro los míos. Porque no, los hechos son uno solo. La represión es una sola. La realidad es una sola. Okay, mira. Para mí estoy dentro de Cuba y lo estoy viviendo. Ok, Gianni, mira, sinceramente. Pero yo te quiero ayudar, ¿vale? Te quiero ayudar, de verdad. Yo soy pobre, mira, yo soy pobre. A mí no se me sobra el dinero. Sí. Yo el dinero que me gano aquí es sangriado. Yo vivo en España, un país donde para levantar cuesta trabajo. Sí, mándame tu número de teléfono por Facebook. Mándamelo, no sé, con tu foto, no sé con qué, pero dame algo para saber que eres tú. Fíjate, yo aquí vivo solo en España, ¿no? Para que la gente no diga, no, porque ya Michelle le va a hacer la investigación. No. Yo no tengo que ver nada con política. Yo no soy político. Ok, Gianni, un momento rápido. Antes de Gerardo te responda a ti algo y después enfocarnos en el tema para que Ruama me diga con respecto a los cordoví que ella piensa y despedirte. Te agradezco mucho que hayas entrado, ¿verdad que sí? Has calentado esto aquí, pero bueno, a nosotros nos gusta que calienten aquí la cosa para formar un tremendo lío. Mira, todo el mundo quiere
vivir bien, ¿no? Nosotros queremos libertad. Yo quiero democracia en Cuba. Yo quiero que no haya un partido, que hayan 17, 20, 500 partidos que haya, que mientras que representen a 2 personas o a 3 personas que las representen ese partido y que tenga, por supuesto, posición en el Parlamento a defender a sus votantes de ese partido. Eso es lo que yo quiero para Cuba. Bueno, ya veo que tú no quieres eso para Cuba. Tú lo que quieres prácticamente es que continúe un partido único que no representa a nadie o representa a una parte, pero hay otra parte que no la representa. Yo no te he dicho eso. Yo no te he dicho eso. Bueno, tú has dicho que en Cuba no hay una dictadura. Eso lo has dicho tú. Ok, perfecto. Yo no he dicho eso. Lo dije yo. Gerardo, ¿algo que decirle a Gianni antes de despedirlo? No, yo quiero decirle a él que hablaba de la educación en Cuba. En Cuba no hay educación, en Cuba hay un adoctrinamiento. Desde que tú naces te dicen R de Raúl, R de Fidel. Entonces la geografía es un adoctrinamiento, la geografía es un adoctrinamiento, la biología es un adoctrinamiento. ¿Deja hablar o tú no dejas hablar? Deja hablar, Gianni, por favor. Aprende a escuchar. Aquí en Canadá, yo vivo en Canadá hace 30 años, vivo aquí en Canadá. Aquí la educación es gratis. La salud es gratis. Y es gratis, no como dice... no, allá es pública, allá es pública. Allá es pública. En Cuba es pública. En Cuba es pública. Mis hermanos fueron ante la revolución, fueron a la escuela pública en Cuba. Era pública en Cuba. Porque el dinero sale de algún lado. El dinero sale de algún lado. Las escuelas son públicas. Mis hijos no tienen que agradecer nada a ningún gobernante. Nada le tienen que agradecer. Son profesionales. Son actualmente aquí. Mi hija estudia en la universidad. Yo tengo 2 hijos que fueron a la universidad. Son profesionales. No tienen que agradecerle a ningún gobernante. Porque es un deber del gobierno dar educación y salud a sus ciudadanos. Quítate de esa cosa que tú tienes en la cabeza, que hay que agradecerle, que nos dio educación, que nos dio agua, no ha dado nada. Cada partido político, cada razón política tiene que ofrecer al pueblo mejoría. Si tú no le ofreces mejoría al pueblo, aquí te quitan, no puedes seguir. ¿Entiendes? No hemos desviado el tema. Otra cosa, eso lo estoy diciendo a él. No hemos desviado el tema. Ahora quiero decir otra cosa. Con respecto a los cordovíes. Los cordovíes no entraron porque muchísimas gracias a J. Machado por donarnos esos $3. Muchísimas gracias por la causa. Los cordovíes no entraron porque el núcleo del partido de su lugar, ahí donde están ellos, en Guayana, le dijo no entren. Y otra cosa que quería decir. ¿Tú tienes prueba de eso? ¿Tú tienes prueba de eso? Como dice, yo me voy a estar a la política. Trae las pruebas de eso. ¿Tú tienes prueba? Un momentico, Gianni. Claro que tengo prueba. Claro que tengo prueba. A ver, tráela, ponla aquí en la mesa. La prueba principal es que no están aquí. Así que... ¿No están dónde? ¿No están dónde? ¿Aquí? No, ellos están en Guyana haciendo su misión. No, en la directa. Bueno, estarán trabajando, hermano. Si ellos han entrado aquí y han hablado también. Tú eres libre, entra cuando tú quieras. Y si tú dices que vas a venir, viene. Cuando tú eres libre, tú entras. Pero ellos no son libres. Ellos no deciden por ellos. Pero yo quiero rectificar algo. Muchas gracias, Julio Turiño, por ayudar a la caída de la dictadura de una forma ciudadana. No va a necesitar recarga. ¿Por qué tú te fuiste de Cuba? Yo quiero rectificarte algo y te voy a responder. Un momentico. Ok. Una última pregunta, Gianni. Okay, le voy a responder al señor que me hizo la pregunta. Okay, perfecto. Te voy a responder a ti. Mira, voy a rectificarte primero y decirte que geografía no es una asignatura de adoctrinamiento. Biología no es una asignatura de adoctrinamiento. Ajá. Técnico medio en esto y en lo otro no es una educación adoctrinada. Vamos a empezar por ahí. Lo segundo es que lo que yo estoy viendo. Losef y Alan Rome dice, señor Darwin, coloque el link para entrar. Bueno, ya lo he colocado varias veces. Lo que pasa es de que nosotros tenemos que quitarnos ese odio contra nuestro pueblo. Tenemos que unirnos más como cubanos. Mi hermano, mire, yo me siento cubano. ¿Usted sabe por qué me fui de Cuba? ¿Usted quiere que yo le diga por qué me fui de Cuba? ¿Por qué te fuiste de Cuba? Yo me fui de Cuba porque mi ilusión era conocer otro país. Yo anhelaba. ¿Y por qué no viras para Cuba? ¿Y por qué no viras? ¿Ya lo conociste? No viro para Cuba porque todavía no se me ha dado la oportunidad, porque yo pensaba que este era el país de los sueños y realmente no es como te lo cuentan. Porque una cosa es como te lo dicen y otra cosa es como cuando tú lo vives. Ahí mismo en Estados Unidos he escuchado muchos testimonios de mucha gente que han dicho, caballero, si yo me imagino que esta vida iba a ser así, yo no salgo de Cuba. Lo han dicho mucha gente ahí. Mira, los cubanos que se han ido de Cuba no han sido por ideas políticas.
Mira, tenemos que estar claros, no han sido por ideas políticas, han sido por problemas económicos y por mejorar su vida. Gianni, sí, ok, Gianni, un momentico, mira. Sí, ok, no, es la realidad. Sí, ok, no, es la realidad. Son realidades. No me pesa haberme ido de Cuba, porque yo logré mi sueño americano. Tengo mis hijos con educación, tengo mis hijos que son que ningún tipo de vicio. He logrado todo lo que me he propuesto en la vida. Llevo 30 años en este país y no hay mejor país que este. Gianni Michel, mira, tú dices que todos los que salimos por problemas económicos. Ok, mira, yo te tengo... No, la mayoría. La mayoría. Ok, perfecto. La mayoría que salimos por problemas económicos. Por ejemplo, aquí yo tengo a Ernesto Naranjo, fue internacionalista. Un abrazo, te digo. ¿Tú lo conoces? Es cubano, si es cubano es mi hermano. Perfecto. Aunque pensemos diferente. Ok, Ernesto Naranjo te va a decir a ti por qué él se fue de la misión médica, porque fue uno de los que se fue de la misión médica. Igual que Gerardito, un abrazo, mi hermano. Y yo no, a mí no me dejaron un abrazo. No, mentira. A ti un abrazo más grande, para que no te pongas celoso ahí. Bromeando. Okay, Ernesto Naranjo, rápido. Buenas tardes ahí a todos los muchachos ahí del chat y un placer estar aquí hoy. Bueno, no sé de qué va la directa hoy. Y, bueno, tú sabes lo que va de los doctores Cordoví. Bueno, mira, en primer lugar, los doctores Cordoví, según el reglamento de las misiones cubanas en el exterior, eso que ellos están haciendo es una violación al reglamento disciplinario de las misiones cubanas en el exterior. Ningún médico cubano que no esté autorizado por la máxima dirección de la misión puede realizar declaraciones en ningún medio digital. Entonces, ya de momento en punto de que ellos están violando eso, ya uno da por hecho que ellos están haciendo un trabajo que se le está dando la indicación, están autorizados por la doctora Tatiana, que era la jefa de la misión aquí en Guyana, acaba de terminar la fin de misión. Me imagino que es la segunda al mando, en conjunto con el personal, con el embajador, que es después de que es la máxima autoridad aquí en el país. Entonces ellos, Ernesto, eso es una cosa que está... Te voy a dar tus 90 segundos para apresurar esto, ¿ok? Ok, perfecto. Que ya me había violado mis propios 90 segundos. No hay problema. Ok, ahí está. Lo segundo que veo que ellos están monetizando esa página, o sea, para ser colaboradores internacionalistas en una misión internacionalista, están cayendo en una otra violación, que es una actividad económica ilícita. Ellos no pueden monetizar esa página. O sea, esto no es chivatería, ni mucho menos, pero simplemente para que tú veas el doble rasero, la doble moral. Esa página está monetizada, ¿entiendes? Porque se ve que únete a nuestro canal por $2.99. Y bueno, y lo segundo que quiero que todo el mundo sepa, eso no es, quizás ellos comenzaron haciéndolo porque ellos se nota que tienen una gran, unas ansias de protagonismo, como todo el que quiere destacar en la política en Cuba para luchar un carguito, para luchar una casa. Fíjate que ellos son de Granma y están viviendo en La Habana. Ellos han ido escalando, metiéndose en ese mundillo de la politiquería, y es lo que yo veo en ellos, es lo que te puedo decir. Yo quería hablar con ellos personalmente para que ellos me desmintieran estas cosas, porque yo fui colaborador por 4 años igual que ellos. Pero aparte, yo estoy aquí y conozco a una pila de colaboradores que están actualmente en activo en la misión. ¿Entiendes? Entonces, vamos a dejar el descaro y vamos a darle un respetón, porque realmente eso no es ya tan espontáneo ni tan como ellos se quieren pintar, ¿entiendes? Ya, lo que tenía que decir, mi hermano. Un saludo a todos y buenas tardes. Gracias, hermano. Cuídate mucho. Un abrazo. Cuídate. Ok, algo que le quieres decir Juan Carlos Pérez y Ernesto Pérez a Gianni antes de irme, que me están pidiendo cámara. Rápido ahí, por favor. Sí, mira, de despedir a Gianni. Sí, mira, yo quiero decirle a Gianni que primeramente él no tiene moral, que sabe que he hablado con él. Él como persona puede ser maravilloso, creo que es cristiano. No sé. Que no tengo que. Moral, dice. No tienes moral. Espera, deja hablar y tú después me respondes. Deja hablar. Ok, Juan Carlos. Ok, Juan Carlos, voy a ponerte tus 90 segundos, ¿ok? Sí, ok. Tú no tienes moral ni vergüenza. Como persona debe ser buena persona y dice que cree en Dios, y no sé, las personas cristianas, el comunismo la arrasó. En Cuba, en la Unión Soviética, donde quiera. Usted es un tipo que adora a Roberto García Cabreja, le dice mi Invirto, mi esto y mi lo otro, sabiendo que dice
que se alegra de los muertos que ha habido en el estrecho de la Florida, que se los coman, se burla, y de los aviones de rescate, y que al remolcador 13 de marzo. Crimen del remolcador 13 de marzo apoya la dictadura. Tú no tienes moral, Jenny. Tú sigues en la directa de Roberto y sigues alabando y sigues haciendo cosas. Porque una persona. Yo entro en todas las directas, hermano. Cállate un momentico. Tú no puedes decir que usted ama al pueblo de Cuba cuando al pueblo de Cuba le han hecho tantas cosas. Porque el que apoya a ese hombre, yo a Roberto lo conozco y lo sigo desde el 2014. Tú sabes que siempre está en contra de eso. Como persona, yo quiero a todas las personas porque yo soy cubano, soy cristiano. Pero cuando veo un cubano así, le tengo que echar para atrás. Y usted le alaba, brother. Usted no tiene vergüenza para eso. No necesita. Ruana, mira, si tengo que te recargue otro, pero no permita eso, porque vaya, me indigna eso, que vaya a aceptar una recarga de una persona que defiende esa gran. Pero si la recarga no es para ti, la recarga yo no quiero ayudarla a ella. Papi. Okay. ¿Puedo hablar para responderle? ¿Puedo hablar para responderle? Un momento. Ahora Ernesto. Y después Ruama. No, pero es que se me olvidan las cosas, Si se te olvida, anótalo, pero aquí hay un... No, yo no anoto nada. Yo me río, Juan Carlos. Ok, perfecto. Gianni, escúchame un momento. Te da oportunidad porque después me dicen que yo no le doy oportunidad a las personas que vienen y le he dado menos oportunidad a las personas que están a favor de mí que a ti. Es decir, te estoy dando pero cuando me atacan yo tengo que defenderme. Exactamente. Anota. Este no es tu directa. Te agradezco que hayas entrado nuevamente. Anota y después te das una respuesta a todo el mundo y después te voy a tener que despedir, ¿ok? Así que ahí vamos. Ernesto, por favor. Tienes mute puesto. Ok. Especialmente a Ruama, que está desde Cuba. Te admiro realmente. Y no quiero dejar de decirlo que realmente eres una de las cubanas valientes, las nuevas Mariana Grajal. Así que muchas gracias por lo que estás haciendo y más desde Cuba. Te voy a dar tus 90 segundos, Ernesto, ¿ok? No voy a caer en descalificaciones porque incluso creo que sí. A ver, ok. Creo una cosa, y lo he dicho en otras ocasiones, sí. Nosotros queremos promover el diálogo del futuro y tiene que haber todo tipo de pensamiento. No puede haber un solo pensamiento como hoy mismo hay en Cuba. Quería decir algunas cosas rápidas a Yanni. Primero, todos somos cubanos, Yanni, aunque te hayas ido, porque incluso te has referido a los que fueron cubanos. Entonces, tú te vas de Cuba, pero sigues siendo cubano. Entonces, que es una de las cosas que más hace el gobierno cubano. Es decir, como ha dicho Díaz-Canel, que los que fueron de Cuba son unos malnacidos. ¿Me entiendes? Todos somos cubanos y tenemos derecho a querer la libertad de nuestro país. Tú la quieres de una forma, nosotros tenemos otra forma de ver la libertad. Realmente me parece un poco, discúlpame que te lo digo, quiero decírtelo de respeto, el pretexto que tú dijiste que te habías ido de Cuba porque querías conocer otra cosa. Compadre, podías haber hecho un paquete de eso de Italia u otro país. Entonces, me parece a mí que no fue tu principal motivo. Quería hablar de los influencers negativos, pero ya que estamos entrando en otro tema, si realmente tú no te fuiste de Cuba por un problema económico, sino lo que pasa es que muchos cubanos nos pasa eso. Te fuiste por la política. Acuérdate que en la escuela daban economía política. Y te fuiste por la política porque la mala política que ha reinado en Cuba por 60 años es lo que ha llevado a la economía a donde está hoy. ¿Me entiendes? Que somos rehenes de nuestra familia en Cuba y nuestra familia es rehén de ese gobierno. Entonces, hay que tener bien claro esto. Lo digo de respeto. Yo creo que en una Cuba futura tiene que haber todas las opiniones y tenemos que estar al tanto y oírlas todas, ¿me entiendes? No puede haber una sola opinión como hoy mismo hay en Cuba. Sí, es todo lo que quiero decir. Ok, Ruama, rápido. Después Giovanni va a decir algo y lo vamos a despedir para que puedan entrar más personas. No me va a despedir. Después que responda, Giovanni. Chico, yo me río de ti como tú lo dices. Llevo un rato tratando de despedirte, pero todo el mundo quiere hablar contigo. Eres un tipo popular hoy aquí. A la gente le gusta la gozadera. Okay, no, lo que cuando uno ve un pensamiento un poco diferente que se va, pues. Estamos hablando temas serios. Sí. Exacto, no es gozadera, no es de reírse, no es de que, como dijiste ahorita, no, yo me río de todo esto porque si te vas a reír de nosotros, pues mejor no. Yo me río de Juan Carlos. No me río de todo esto. No ponga palabras en mi boca que no lo digo. Bueno, lo que te quiero decir es que se me adelantó Ernesto.
Primero, nosotros o ustedes, los que están afuera, no son excubanos. Tú no dejas de ser cubano por pensar diferente, tú no dejas de ser cubano por viajar, tú no dejas de ser cubano por nada. Nadie te puede quitar tu cubanía. Son mis palabras. Espérate, que lo otro que te iba a decir es que decías que tú te fuiste porque querías conocer otro país y el otro se fue por problemas económicos, y los que se fueron por problemas económicos, mi vida, se fueron por problemas políticos, porque la economía y la política van de la mano. Todo, absolutamente todo en Cuba es política. Las políticas que imperan en Cuba actualmente son las que rigen la economía. Es por culpa de la política, es por esa política, por ese mercado cerrado, por ese mercado regulado que tienen las políticas, que hoy Cuba no es próspera económicamente. Por lo tanto, los que se fueron por problemas económicos, porque aquí en Cuba no tuvieron que comer, porque aquí en Cuba no podían salir adelante, porque aquí en Cuba no podían crecer, esos se fueron también por problemas políticos, porque la política influye en la economía. Nada, eso es lo único que quería decir. Ok, Gianni, por favor, unas últimas palabras. Unas últimas palabras. Bueno, primero agradecerte, mi hermano, por darme el derecho a la democracia. Te doy las gracias. Las cosas buenas hay que decirlas. Yo no me considero una persona extremista. Ruama, eres una jovencita muy hermosa. Yo creo que tienes tus valores definidos. Yo creo que eso hay que respetarlo. Yo creo que yo me siento cubano igual que tú. Yo quiero que se acabe este odio que existe entre nosotros los cubanos, un odio que no le conviene a nadie. Yo quiero decirle a Juan Carlos, palabras necias, oídos sordos. Cuando tú vienes atacándome a mí, ya por ahí entraste mal, ¿vale? Y te voy a decir algo, si la gente no quiere, espera. Te callas ahora. Espérate un momentico. Sin falta de respeto, por favor. No, él me dijo a mí eso primero, por eso se lo dije. Además, yo se lo digo con amor, yo no se lo digo con despecho. Okay, mira, te voy a decir una cosa. Yo hablo alto también. Mira, a ver, porque ya me salí. Si tú quieres ayudar a Ruama, como yo quería ayudarla, humanamente, por así decirlo, ayúdala tú y recarga el teléfono tú para que ella no me dé el número, porque la gente piensa ahora que no me dé el número, por esto Ruama, mira, no hay problema, dale el número a Juan Carlos, que Juan Carlos te va a recargar y te vamos a ayudar así, ¿vale? Porque lo que queremos es prosperidad para tu vida. Pido bendición de Dios para tu vida. Yo soy cristiano, yo soy creyente, yo no soy político. Sencillamente emito mi criterio de la política. Con respecto a Ernestico, las palabras que dijiste me gustaron, entraste con respeto, entraste con vibra en tu manera de hablar, en tu manera de pensar. Pero yo te voy a decir algo. Yo no pude coger un esto turístico, como tú dices, un paquete turístico, porque no tenía el dinero. Yo no tenía el dinero. Y viajar y tú emigrar a otros países, no hay ningún delito en eso. Eso es un derecho del ser humano. Pero no por eso dejamos de ser cubanos. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero yo lo que te digo ahora de lo otro que hablaste, ¿dónde tú dejas, igual que con Trauma, dónde tú dejas el bloqueo en el problema económico cubano? ¿En el principio, en el medio o al final? Porque es que tenemos que estar claros. Mira, la gente dice, oye, siempre el bloqueo. Oye, hasta a mí me aburre hablar de bloqueo, pero es un enemigo que ha estado allí. Yo quisiera ver un país de Latinoamérica bloqueado por más de 60 años, a ver a dónde va a ir ese país. Ok, Gianni, ya has hablado bastante. Una conclusión nada más. La conclusión la diste, espérate un momento. La conclusión la diste. Iliana Hernández te quería decir algo. Iliana. Un momentico, antes que hable la muchachita. Iliana, no te escuchas. Yo quería preguntarle, que no nos acabó de decir lo que yo le dije, un momentico, por favor. Que acabe de decir por qué él apoya al tipo que más habla de los muertos de Cuba como si fueran perros. ¿Cómo tú lo puedes apoyar siendo cristiano, Gianni? Por favor, habla como tú lambeas las botas. ¿Puedo responder? No. Como Randy Alonso, un momento. Háblanos de eso. No cambie la conversación. Un momento, me encantaría entrar en el tema del debate. Yo venía preparado para eso porque sabía que los doctores Cordoví venían por ahí, pero no quiero entrar en ese tema contigo porque tengo mucha gente y hay gente que merece respeto, que está ahí esperando hace bastante tiempo. De esta manera te estoy despidiendo. Déjame contestarle un minuto, solo un minuto, no. Te prometo menos un minuto. Un minuto no, te voy a dar 30 segundos arriba. 30 segundos, ponlo ahí. Mira, Juan Carlos, yo acepto a las personas como son. Cada canal tiene su estilo y su política. También contra Cuba hicieron terrorismo y los americanos se burlaron de eso. Posacarriles dijo y puse la bomba y qué. Y también se burlaron. Yo no me burlo de nada. Yo lo que acepto a las personas como son
y las amo como son, ¿me entiendes? Gracias, mi hermanito, por permitirme entrar y les abrazo a todos, bendiciones. Yo no alabo a Hitler. Ok, muchas gracias, Gianni. Gianni, muchísimas gracias. Se acaba de Gianni. Edwin, si quieres hasta afuera, sácame Edwin, si quieres, para que entre otra persona. Ok, muchas gracias. Hunting and Fishing Johanna, dice, hasta yo me Roberto llamo Juan desprecia Carlos la Pérez Bravo. pitilarda de Comunícate Gianni. conmigo, que Dios te bendiga. Ok, gracias, hermano. Juan Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo, cuídate. Dice aquí Hunting and Fishing, dice, hasta Roberto desprecia el petilar de Gianni. Ok. Dice que sí, ok, perfecto. Voy un momentico a poner la última encuesta ya antes de... Yo siempre pongo encuesta aquí. Dice la siguiente encuesta. Como estamos hablando de los doctores de Cordoví, nos hemos ido para un lado y para el otro. Dice aquí, ¿por qué cree usted que los doctores Cordoví defienden la dictadura cubana? Es decir, porque son fidelistas, creen que es lo mejor para Cuba, porque dicen la verdad o porque tienen beneficios materiales. Ahí les voy a publicar la encuesta, por favor, voten. Entonces, un momentico, antes de empezar, a ver, ¿por dónde voy? Tengo la pantalla llena y no sé ni por dónde. Ok, voy a empezar por Rudy. ¿Es Rudy, correcto? Sí, es Rudy. Ok, Rudy, que lleva rato ahí, no te había podido entrar. Rudy, buenas tardes. Sí, tienes que quitar el mute, Rudy. Ok. El mute. Ya, perfecto, Rudy. A ver, sí. Te hablo desde Guayaquil, desde Ecuador. Estoy viendo tu programa hace varios días y me gusta tu programa porque mantienes una participación muy diversa. Ok, muchísimas gracias, de verdad. Te agradezco mucho. Te voy a hacer la misma pregunta que le hago a todo el mundo. ¿En Cuba hay una dictadura? Por supuesto, hay una dictadura en Cuba. Ok, te voy a darte 90 segundos para que expongas aquí qué tú crees de los doctores Cordoví, que es lo que estamos hablando hoy aquí en la sección Los Influencers Negativos. Ahí está. Si me lo permites. Sí, sí, cómo no. Ahí está, bueno, 90 segundos, por favor. De los doctores Cordoví, ellos están haciendo una misión. Como decía el amigo anteriormente, si tienen un reglamento que le prohíbe hacer hablar públicamente por medios digitales, quiere decir que ellos continúan haciendo la misión. Eso es una cosa que todos sabemos y no hace falta pensar mucho. Yo lo vi en Cuba cuando un amigo mío utilizaba mi correo electrónico para escribirle a su mamá que estaba en Venezuela y le escribió algo, un chiste contrarrevolucionario, algo así como digamos, y la mamá le respondió, oye, tú estás loco, ¿cómo estás haciendo esto? Bueno, eso lo sabemos, pero también quiero decirte que en cuanto a esto de llamarle influencia negativo, porque tú dices que es contra la libertad de Cuba. Entonces, por supuesto, el caso de, por ejemplo, alguien que han sumado, en el caso del protestón cubano que he conocido bien en Miami, no me da la impresión de que sea una persona negativa, sino en cuanto a la libertad, sino que él pone por de antemano el tema del bloqueo, el tema del embargo. Entonces, asume que una vez que se levante el embargo, caería el sistema, pero con el tiempo. Entonces, esa es mi opinión hasta ahí. Ok. Con respecto al protestón, el protestón no solamente hace eso, el protestón critica a todas las personas que hacen algo en contra de ¿cómo se llama? En contra de la dictadura cubana. Si él se quedara en ese discurso, bueno, ya ahí no hubiera problema, pero él va mucho más allá, él va a las protestas, él va, incita a la gente, ¿por qué no te vas para Cuba? ¿Por qué eres un cobarde? ¿Qué eres esto? ¿Qué eres lo otro? Y entonces ese tipo de lenguaje confunden a las personas, el gran monto de personas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo para ti, para todas las personas que nos están viendo. Recuerden que cuando hace una protesta antidictadura, van, no sé, 50 gente. Cuando hace una protesta pro dictadura, van 10 gente. Quiere decir que quedan 2 millones de personas por el medio de que no van a ninguna de las dos protestas. Esas 2 millones de personas, la mayoría están confundidas. Y cuando llega el protestón y se mete en el medio, lo que hace es confundir más a esos 2 millones de personas que no hacen ni de un lado ni del otro. Ese es el propósito, ese es mi criterio. Así que voy con Joseph y Ilan Ramón. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Te voy a despedir de esta manera, ¿ok? Mantente conectado. Gracias, hermano. Cuídate. Ok. Joseph, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Cómo están? Sí, estoy aquí. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás? Sí lo escucho. Hay un retardo, pero sí lo escucho.
Ok, te voy a dar tus 90 segundos para que hables de esto que estamos hablando hoy. ¿Qué puedo decir? Bueno, que todo gracias, un saludo a cada uno. Ok. ¿Cuál fue la pregunta que me hizo? Te voy a dar tus 90 segundos. Sí, ¿cuál fue la pregunta que me hizo? No la escuché. No fue ninguna pregunta, tus 90 segundos. Mi señor padre, mi señor padre me dijo a mí una vez que él podía luchar contra una idea, pero él no puede luchar contra un sentimiento. Cada una de las personas que da su opinión, estemos de acuerdo o no, cada cual tiene su realidad. Lo que nos diferencia es los tipos de realidad que a veces proyectamos. Ejemplo, yo no puedo estar defendiendo a un gobierno tan nefasto, tan hipócrita como el gobierno cubano desde el exterior. Eso lo considero yo. Yo soy un cubano judío, sionista. Yo estoy de visita en los Estados Unidos. Mi país es Israel. Yo salí de Cuba en el año 78. ¿Qué le puedo decir? Yo escuché a un señor en el programa pasado, no sé si se acuerda usted, señor Darwin, que nos quedamos, que fui el último. Sí. Y yo quería responder a lo que dijo ese señor, que ese señor estuvo hablando de Israel, que Israel siempre votaba en contra con los Estados Unidos para mantener el bloqueo de Cuba. El que no conoce un poquito la historia, en el año 73, el gobierno de Fidel Castro, cuando Israel lo invadieron 5 ejércitos regulares, el gobierno de Fidel Castro envió una brigada de 500 hombres, una brigada de tanque, a luchar del lado egipcio. Y la pregunta que yo hago es, ¿qué le hizo Israel a Cuba para merecer semejante acción? Si Israel le hubiera hecho eso a Cuba, no me imagino la propaganda cubana como hubiera sido. El único embajador que tuvo la República de Cuba aquí en Israel fue Ricardo Lobos, un hombre que ayudó a Fidel Castro. Cuando Fidel Castro triunfó, le preguntó qué era lo que le deseaba. Le dijo, dame la embajada de Cuba en Israel, que yo voy a correr con todos los gastos. Un hombre que se enteró que habían roto relaciones cuando Fidel, arengando en una de las cumbres de los no alineados, y Gaddafi le dijo que nunca iba a ser presidente de los no alineados si no rompía relaciones con Israel, y rompió con Israel. Cuando llamaron a los 2 días a Ricardo Lobo de regreso a Cuba, ese es el récord que tiene Cuba. Ricardo Lobo le dijo, no señor, usted está equivocado, este es mi país, yo me quedo aquí. A mí lo que me da es mucha pena ver a veces a los cubanos desde el exterior. Hay que ser, señores, hay que tener lógica para la vida, para uno ganarse o que lo respeten mínimamente. No digo que no tenga razón, cada cual tiene su razón, pero vuelvo y repito, tú no puedes, tú tienes que defender desde una posición que te dé valor. No puedo yo defender a Cuba Está teniendo problemas de internet. Desde los Estados Unidos o desde... Sí, está teniendo problemas de internet. Voy a subir a... Oh, perdón. Fulano de tal. Ok, voy a darle la oportunidad a fulano de tal hasta que él entre otra vez para atrás. Ok, fulano de tal, estamos hablando sobre los doctores Cordoví y sobre su influencia negativa, así que te doy tus 90 segundos, ¿ok? Ahí está. ¿Sí me oye? Sí, te escuchamos. Te voy a reiniciar otra vez tus 90 segundos. Ahí está. Ok, bueno, era un poquito rápido y cosas. Primero, lo de la situación de los médicos, una cosa complicada. Yo voy a un poquito más para atrás. La situación, yo soy, como ya me conoces de historia, la medicina en Cuba no es mala ahorita, que la gente está hablando y la gente lo puede hablar en internet. Yo un caso seguido, en 1993, un sobrino mío se murió porque cogió un estafilococo en el hospital naval en Cuba, en la sala de terapia intensiva. Se murió. No está una cosa, o sea, lo de la mala situación de la medicina en Cuba es viejo, eso no es nuevo. No sé por qué la gente sigue discutiendo lo mismo y poniendo ejemplos. Eso fue una política que usó el gobierno de Cuba, que lo sabe todo el mundo, para buscar su apoyo internacional, porque es una cosa que suena bonito. La medicina gratis, porque supuestamente en el mundo entero cuesta. Y la gente ni sabe ni lo que es eso. Esa es una. Por ejemplo, el muchacho que entró ahorita
que sé yo le hice 3 preguntas, las 3 de educación, y no pudieron respondérmela. Todo lo de la educación y la medicina en Cuba es falso. Nada más hay que ser un poquito astuto para saber que es falso. No es nada importante, no es nada de eso. Y la gente sigue discutiendo. Tú tienes, yo te voy a, aparte de mi criterio personal, tú tienes un canal serio, en mi opinión. Y si es serio, que lo mantengan serio. Tipos como ese que entran ahí y se pueden hacer payasadas, aunque te dé más rating, pero no es bueno para la libertad de Cuba. Si realmente tu canal esté con la intención de la libertad de Cuba, es bueno que los debates sean debates con personas que tengan lógicas, como tú dices, que tengan pruebas, personas que presenten documentación, personas que vengan a darle cierta positividad al trabajo que estás haciendo. Fulano de tal, sí, mira, te agradezco otra vez nuevamente que hayas entrado, igual que le agradezco a todas las personas que están ahí. Mira, cuando entra un tipo de persona como Gianni, creo que se llamaba él, cuando entra él, yo por supuesto abro el debate con él y dejo que las demás personas debatan con él. Algo bueno se tiene que sacar del debate. Entonces, él viene y habla y por supuesto yo estoy aquí para moderar y para decirle cuando él viene y suelta una barbaridad como la que soltó diciendo que la educación era gratis cuando es pública, y por supuesto yo intercedo. Cuando él dice de que se están robando los gran en Cuba, por supuesto yo intercedo y le digo, hey, no, mira, ¿cómo se llama? Pues muestras pruebas, porque si no lo que estás haciendo es difamando. Pero el debate tiene que estar al pie de la letra ahí, porque yo personalmente lo que estoy tratando en este programa, hay personas que no le gusta, pero hay personas que sí le encantan, es que nosotros cuando tengamos una Cuba libre vamos a toparnos con ese tipo de personas y con criterios contrarios a los nuestros diariamente, no solamente aquí en los parlamentos. Y si no aprendemos desde aquí, desde esta plataforma, a hablar un poco, a intercambiar un poco, a aprender a escuchar las barbaridades que puede decir el otro, porque el otro a lo mejor está escuchando las barbaridades que decimos nosotros, porque para él puede ser una barbaridad lo que estamos haciendo nosotros. Así que de esta manera yo trato, o fue la visión que yo tuve cuando hicimos este programa, de llegar a ese punto. Por eso que yo dejo que las personas debatan unos a otros. Dicho esto, le voy a dar la palabra ahora a Diosdado Corrales. Ok, recuerda que ha estado Iliana. Iliana ha estado por aquí. Iliana ha entrado. Iliana ha entrado, pero se frisa, no se oye. Ella me está escribiendo por WhatsApp. Sí, me ha estado escribiendo por WhatsApp. Sí, me ha estado escribiendo por WhatsApp que no, el micrófono funciona, que esto y lo otro. Y bueno, ojalá pudiera entrar. Sabes que Iliana tiene las puertas abiertas, igual que todo el mundo, a nuestro canal. Así que voy ¿con quién dije que iba? Diosdado. Con Diosdado, ok. Diosdado, voy a entrar a Diosdado porque Bailey es un muchacho joven y puede aguantar un poquito más ahí. Así que ya tú sabes. Diosdado, buenas tardes. Sí. Es una pena que no esté Ruama ahí porque la pude ver, ¿no? En su actuación. Yo simplemente quisiera llamar la atención a todos los que están aquí en esta directa con esta pregunta, ¿no? ¿Cuál ustedes creen que realmente debe ser la función social de un influencer? ¿Cuál debe ser realmente la función social de un influencer? Para de ahí poder decantar. ¿Por qué digo esto? Porque yo no puedo considerar a los doctores Cordoví influencers de nada. Para mí son la mesa redonda en línea. Es insistir, decir mentira, volver a decir mentira, sin base. Diosdado, te voy a poner tu 90 segundos, discúlpame. Se lo pedí. Ok, no, lo voy a poner ahora, discúlpame, a mí se me olvidó, que estoy aquí mirando 17 cosas a la vez. Ok, ahí te va. Yo mismo he estado en directas donde ellos se han colado, porque es lo único que hacen. En mi opinión, ellos son instigadores. Ellos tratan de distraer. Y yo les he contestado. ¿Qué han hecho? ¡Pum! Me han bloqueado. He tenido que ir al chat general. O sea, esa es la función de ellos. ¿Cuál es el influencer? Influencer. Supuestamente ellos debieron hacer un tipo de trabajo dentro de Cuba, pero no pueden hacerlo porque están fuera. Me encantó lo que estuvo explicando este señor Ernesto, ¿no? El que estaba en el país donde están ellos, para demostrarles todas las mentiras que hacen. Insisto, una persona que constantemente sabe hablar o decir que demuestren con cosas, ellos son los primeros que acuden a ese sentimiento y al final no dicen nada. Siempre es lo mismo, repiten la misma retórica del gobierno cubano constantemente. Ellos lo que hacen es servirle a esa dictadura. La otra pregunta, ¿no?, que se decía si son o no del G2,
por lo que hacen, sí, son atendidos. Si no lo son, están atendidos por el dedo. Tienen a alguien que le indica, ¿por qué no entraron? Porque ellos dijeron que iban a entrar. ¿Por qué no entraron? Esa es la demostración. No tengo más nada que decir. Sí. No yo personalmente creo que no entraron porque les dieron una orden, no entren porque a mí me parece, los van a acribillar ahí. El Neto se la dio. El Neto se la dio. Yo pienso lo mismo, obviamente esto, vaya, sí, lucieron muy mal la vez pasada. Era demasiado, la cosa está muy caliente en Cuba. Disculpa un momentico, bueno, a ver, vamos a dejar a doctor Belli, que de hecho ya es un habitual aquí, yo creo que es importante darle a todos los que realmente están aportando a esta plataforma. Así que después voy a hacer mi opinión porque no me dejaron responder a Yanni sobre el bloqueo y el bloqueo y el bloqueo. Y creo que todos nosotros aquí estamos claros. El bloqueo empezó esta semana. Dio una para mí, vaya, yo creo que no hay ni que hablar, ¿entiendes? Y además la presidenta de TRD lo dijo, que llenaron en 3 días, llenaron las tiendas. Yo me imagino que un bloqueo, vaya, increíble, vaya. Es que no hay que hablar. La realidad siempre va a ser mucho más rica que cualquier ficción que nosotros podamos tener en nuestra cabeza. La mentira. Sí. Ok, el bloqueo empezó el 22, ¿entiendes? El bloqueo ahí lo vimos que bloqueado hasta Cuba. ¿Cómo pudieron llenar? Discúlpame, Beli. Después puedo hablar del asunto para Gianni responderle sobre el bloqueo y a toda esta gente que todavía están hablando. Antes de entrar. Me encantan las opiniones de Beli. Sí, antes de entrar, Beli, yo venía preparado porque yo sabía que los doctores Cordoví venían con el lío del bloqueo para desviar la atención y decir, bueno, ya olvídate de Estados Unidos, vamos a enfocarnos en Canadá, y traía una cantidad de cifras y números de Canadá que son impresionantes, la relación comercial que hay entre Cuba y Canadá. Guárdala, porque es lo que dice Diosdado, ellos te van a entrar cuando estés hablando de otro tema, ¿entiendes? Claro, eso está ahí. Pero hoy no, porque hoy eran los protagonistas. Sí. Pero yo se los dije a ellos, no se gasten hoy que ustedes van a tener su programa. Hoy era el día para ellos lucir, pero sabieron con el papelazo que hicieron, personalmente lo que pienso yo, la vez pasada, que no hallaban por dónde escapar y invitaron a todo el mundo y bueno, se le cayó la boca a todo el mundo. Dijeron, no, esta vez ni vamos. Así que, Beli, te voy a dar tus 90 segundos. Sí, deja quitarte el micrófono que no te escuchas. Saludos. Saludos, ahí está. Ok, te voy a dar tus 90 segundos. Ni 90 segundos, no. A ver, no, yo no iba a entrar hoy, tal vez por orgullo estúpido, porque no me gusta hablar mucho de las personas que no están presentes. Solo entré porque realmente lo que se estaba hablando me vio la sangre. Bueno, ya que me has puesto en pantalla, no me voy a ir sin por lo menos decir alguna palabra. Y si es bueno que tengas personas que hablen y digan, y hablen cosas que no estés de acuerdo, porque así es la vida, así es el debate, y es bueno que si el argumento es muy estúpido, bueno, usted lo demuestra. Entonces, simplemente yo quería haber podido responderle al señor y lo que me vio la sangre fue cuando él le dice a la Rujama que ella poder hacer una directa en su cuarto significa que hay libertad. Entonces, si hace reducción al absurdo, cuando la época de Fulgencio Batista, Fidel Castro publicó un artículo en la prensa en contra de Fulgencio Batista. Luego, bajo ese razonamiento, durante Fulgencio Batista también había libertad. Si es así, vale eso. Entonces, que si había un país bloqueado, que cómo ha resistido en Latinoamérica, yo no conozco ninguno, pero en Asia sí, conozco a Taiwán y le ha ido súper bien. De hecho, se dice que es el país que mejor ha tratado el tema de la pandemia que tenemos ahora. Y ya, sobre el adoctrinamiento, esto ya se habló una vez, ¿no? Simplemente yo le puedo decir que yo fui técnico medio y recuerdo una profesora de historia en el técnico medio que nos dijo que nosotros preferíamos hundirnos en el mar antes de volver a ser capitalistas. Eso fue en el técnico medio, pero eso me dio risa también y me vio la sangre. Y me acuerdo que durante el técnico medio un muchachito, no de los más inteligentes de la clase, en algún momento de sinceridad le dijo, pero profe, Fidel no es el dueño de Cuba. Y bueno, se lo dijo ahí, y era una profesora súper comunista y súper... La profesora dijo, no, Fidel no es el dueño de Cuba, pero nosotros lo amamos tanto que lo consideramos nuestro dueño. Esas palabras nunca se me han olvidado. Se llamaba Teresita la profesora. No me recuerdo. Y ya. Okay. Simplemente entré porque me vio la sangre. Sobre los doctores Cordoví no quiero hablar porque simplemente no están presentes. Aunque me lleva la sangre cada vez que habla. Beli, ¿por qué tú crees que no entraron? Hablando de todo un poco. No sé. Realmente, una teoría. Tú sabes que nosotros hacemos teorías aquí. Tal vez miedo a no tener la razón a quedar en ridículo. Tal vez que ellos lo que les gusta es sacar sacar la directa. Ellos poner
la agenda sobre la directa de otra cosa y desviar la atención, lo que se decía, y ellos aquí serían el centro de la atención. Y nada, me gustaría preguntarle a ellos directamente si realmente son doctores. O sea, no es lo mismo ser licenciado en medicina que ser doctor. Sí, porque a ellos les gusta mucho, y es lo que me envió la sangre cuando hablaron con Eliezer, decirle a Eliezer y a muchos de los periodistas independientes que ellos no son periodistas. Y por tanto no pueden ejercer como periodismo. Quería preguntarles si ellos son doctores de verdad y no licenciados en medicina, que no es lo mismo. Hay 4 o 6 años de estudio de diferencia por el medio. De diferencia entre uno y otro. Sí, okay. No tengo nada lindo para decir hoy porque realmente no merita, no es de economía, no es de ley, no es de nada interesante. Déjame apuntar o alumbrar algo sobre uno de los primeros que entró, que es este enemigo número 1 de Eliezer. Te das cuenta que es el mismo patrón, vienen, son instigadores. ¿Instigadores? Vaya, eso a mí me ha dejado, por poco se me explota la cabeza, que tenía que ir al baño. Bueno, no sé qué estará haciendo en el baño ahora. Entonces te das cuenta que no hay argumentos. Sí. No pueden soportar un argumento de ninguno de nosotros. Mira cuántas generaciones hay aquí. ¿Entiendes? Entonces, no estamos hablando de que porque nosotros somos jóvenes, porque todos tenemos nuestra historia. Y yo me fui igual que tú, Darwin, con 32 años a Cuba. ¿Qué cuento a mí me pueden hacer de Cuba? Llevo 11 años fuera de Cuba, pero yo no me he ido de Cuba, porque yo tengo a toda mi familia allí. Todas las penurias que ellos pasan, yo las sé. Tú las sufres. Entonces, ¿de qué me están hablando? Sí, porque siempre, no, mira Gerardo, lleva 30 años fuera. ¿Tú crees que Gerardo no conoce cómo es Cuba? Por favor, si no estuviera aquí, no estuviera perdiendo, vamos a decir que estuviéramos perdiendo el tiempo. Yo no creo que estemos perdiendo para nada. Pero pudiéramos hacer 1000 cosas más. Pudiera estar metido en el jacuzzi, por ejemplo, qué sé yo, no sé, lo que me da ni mira dónde estamos. ¿Entiendes? Entonces, 30 años después, o la historia del pueblo de Cuba, que ahorita entraba este señor que vaya, para mí ha sido genial la posición que él tomó en cuanto a Israel. Pero además, Fidel siempre fue uno de los instigadores de Yasser Arafat. Siempre le dio apoyo, ¿entiendes? Al principal enemigo de Israel por muchos años. ¿Me entiendes? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Además, hablamos de que el terrorismo que ha hecho Estados Unidos en Latinoamérica, siempre estamos hablando de Estados Unidos, pero nosotros somos cubanos. ¿Entiendes? Yo soy cubano-canadiense, pero primero soy cubano. Y me interesa lo que pasa en Cuba. ¿Y cuánto terrorismo no ha hecho Cuba en todo el mundo? No solamente en Latinoamérica. Podemos decir África, podemos decir Asia, ¿me entiendes? Y en el mismo Estados Unidos. Injerencia. No ha habido, ¿entiendes? Ha hecho Cuba. Entonces, de hecho, Cuba es uno de los países, el gobierno de Cuba, vamos a hablar una cosa, porque siempre estamos hablando, como decía el Gianni, ¿no? Cuba, que están ofendiendo a Cuba. No. Cuba es una cosa y el desgobierno es otra. Nosotros somos cubanos. Cuba es la nación. ¿Entiendes? Y eso es algo que siempre, sobre todo estas personas, confunden. Y piensan que nosotros estamos en contra de Cuba porque estamos a favor del embargo. Yo quisiera que no hubiera embargo en Cuba, pero sobre él no puedo influenciar. Porque es una ley de los Estados Unidos. El embargo está codificado. Donde yo puedo, en Cuba, hablar sobre Cuba porque yo soy cubano. Entonces, bueno, era lo que quería decir porque de hecho me molestó un poco la forma en que se fue este hombre que vino a instigar. Lo que vino fue, yo me di cuenta enseguida, lo que vino fue soltar el veneno. Mira, de Eliezer se sabe el otro día, discúlpame, lo último voy a decir para darle paso a los demás, que ahí entró Juniel, que no ha hablado. Vi un video que puso la que era esposa de este hombre de estado de SAT, de Rodiles, de una comparecencia de la televisión de Eliezer. Eliezer lo ha dicho, sí, todos sabemos aquí que Eliezer estaba alineado cuando estaba en Cuba, ¿entiendes? Y fue militante de la vuelta. Entonces, eso a mí no me dice nada. ¿Es noticia? A mí me lo dice ahora. ¿Cuál es tu posición ahora? No me hables del pasado, porque aquí todos al final, yo tuve la suerte de que me alumbraron muy temprano y no fui de nada, pero mucha gente lo han sido. ¿Y qué tiene que ver eso? Muchos estaban adoctrinados y cuando conocieron la verdad, ¿me entiendes? Por lo menos cambiaron de bando, ¿entiendes? Que por eso es que hoy en día me ofende tanto. ¿Cómo se puede? Desde fuera de Cuba. Vaya, todavía yo puedo justificar dentro de Cuba, no sé ni cómo, pero fuera de Cuba, un comunista, por favor, ¿entiendes? Y esos pretextos, ya voy a terminar, 2 segundos más, pretextos que se fue de Cuba para conocer otra cosa. Mira, eso ofende esta directa.
¿entiendes? Decir estas cosas. Pero bueno, hay que dejar hablar todo. De hecho, queremos un espacio así. Y yo creo que los influencers, aunque sean negativos, tienen que estar. Porque como tú lo has visto, como tú lo dijiste muy bien, Darwin, en la Cuba del futuro los vamos a tener. Porque aquí nosotros. En Canadá todo el mundo puede hablar, los malos y los buenos, ¿me entiendes? Ese es el poder que se tiene, porque se balancea, ¿me entiendes? Y gana siempre bien, pero tiene que estar, siempre tiene que estar todas las voces. Siempre, ya es lo que pienso. No me tengo que ir, un momento. Iba a entrar, pero se fue, parece. A ver, Diosdado, por favor. Unas últimas palabras. Le voy a dar, mire, para despedir ya el programa, para cerrar ya. Le hemos dado el tiempo necesario a los doctores Cordoví. Parece que le dieron la orden necesaria de decir, ni vayan allá porque van a salir cagados de allá. Y disculpen la palabra. Así que les voy a poner 1 minuto 30 segundos a todo el mundo para que nos despidamos poco a poco y así poder terminar la directa hoy. Así que, Diosdado, para ti, tu cronómetro. Bueno, simplemente quiero hacer un comercial. Señores, a todos los que estén aquí en la directa, por favor, entren en la página, te mandé el link, Darwin, de 50% más uno. El lunes estaré haciendo una directa sobre el 50% más uno. Ya entré y todo. Háganlo, señores. Ese es un instrumento. Se dan cuenta que tenemos todos nosotros para poner en nuestra posición específicamente sobre la democracia. También puse en todas las cosas que he compartido a Luis Denel, donde hace la explicación de esto. Véanlo, vean a Luis Denel haciendo la explicación de esta aplicación. Muy genial. Se van a acordar. Gracias por dejarme hablar. Gracias, muchísimas gracias. Chao. Ok, Juan Carlos Pérez, unas últimas palabras. Sí, mira. Ahí tienes tus 90 segundos. Lo que estábamos hablando, de Alejandro. Alejandro, desde que llegó aquí a Miami, hacía directas allá en México, hasta que llegó aquí, empezó a atacar a la oposición. Porque aquí a lo mejor, están atacando a la oposición y a los influencers, como tú, que eres un influencer. Pero lo están atacando y son los que le están haciendo daño en la vida real. Los opositores y los influencers. Esto es una rata, pero de encantarilla. Y eso puedes ver toda su directa de eso, de que se unió a un tal, ni me acuerdo el nombre para no perder el segundo. Bueno, y este hombre que hablaba de Israel, caballero, tenemos la nación más bendecida de la tierra. No sé quiénes creen en Dios o no creen en Dios. La nación más bendecida de la tierra, los Estados Unidos, porque la Biblia dice, que es la palabra de Dios para los que lo creen, que el que bendiga Israel será bendito. Y este país ha sido el que ha bendecido a Israel de toda la vida. Casi todos los países que condenan a Israel están sumidos en castigo por esa misma palabra de Dios. Y Israel es la única democracia en todo ese Medio Oriente. Por favor, Israel es una bendición, no solo para todo el mundo, sino, es una bendición de Dios para las naciones. Todos los países que condenaron a Israel para que no fuera Estado en 1947, 1948 están en maldición. Que Dios me los bendiga. Que la pasen muy bien. Gracias, hermano. Tu programa me encanta. Es una referencia para mí, para todos los demás. Gracias. Muchísimas gracias. Bendiciones para ti, hermano. Gracias por tu preferencia. Ok. Vamos a ver si dejamos hablar a Junier Rives. Junier Rives, buenas tardes. Buenas tardes, aquí a la frontera. Okay, te voy a poner tus 90 segundos ya que estoy a punto de despedir la directa, ¿ok? Ahí está. A ver, sí creo que esos médicos lo que están es tratando de influenciar en contra de todo lo que se hace. Y sobre todo tratando de apañar el criterio que nosotros tenemos, porque es lo que ha hecho la dictadura toda la vida. No dejarnos tener un criterio propio y no dejar exponer nuestro criterio de lo que realmente pasa. Sí creo que ellos trabajan directamente con la dictadura para desacreditar. Pero también creo que... está teniendo problemas muy grandes de internet. Ok, perfecto. Voy contigo, fulano de tal. Te voy a poner tus 90 segundos para despedirte. Ahí está. No es sencillo. Yo te quería nada más... O sea, yo no puedo mucho con esto, pero es posible. Yo te lo dije una vez, a mí me gusta tu política, creo que es inteligente y creo que lo que están haciendo es... Ustedes son los más... En mi opinión, lo más serio e importante de eso. A mí no me interesa... Yo quiero ser un activista. Lo he propuesto como en 5 y no me hacen caso. No sé por qué no.
Yo tengo mucha información, tengo mucho conocimiento, además tengo un poder económico fuerte. Si te interesa, si me quieres dar una información donde me puedo comunicar contigo, a mí me gustan las cosas privadas. Yo soy de las personas que pienso que el clandestinaje no es solamente poner bombas. Hay que hacer cosas que no tienen que por qué ser públicas y son tan importantes como las cosas públicas. Si te interesa... Fulano de tal, escribe a nuestra página Cubanos Canadienses por una Cuba ya he Democrática. escrito varias veces y no hay respuesta. Escribe y pon Darwin, por favor. No sé, yo voy a tratar de revisar, pero no, porque como entras como fulano de tal, no puedo ver quién es el que me está escribiendo. Yo entro como fulano de tal por la misma historia esta. Sí, yo sé. Escríbenos en cuanto salgas de aquí, escríbenos y te contactaremos por ahí. ¿Ok? Ok, yo te escribo, no hay problema. Gracias. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. Ok, Junior Rives. Vamos a ver si puedes conectarte una última vez, por favor. Ahí está, es que se me cae, estoy teniendo problemas con la conexión. No importa. Estoy teniendo problemas con la conexión. Los influencers, yo creo que deben unirse. Más que todo, han demostrado que lo que quieren es lo mismo, aunque tengan diversidad de criterios. Ok. Bueno, yo quería hablar sobre ese personaje que entró ahí. Ese personaje no puede hacer un comentario si no miente a Eliezer. El primero que entró, Alejandro. Sí, si él no miente a Eliezer, él no puede hacer una directa, no puede hablar de nada. Le pasa lo mismo que Eric Concepción con Otadora. Si no miente a Otadora, no pueden vivir. Si ellos no pueden hacer nada, hablar en una semana, una directa, no pueden hablar del uno del otro. Ese es el gran problema que yo. Y le voy a responder también. No se va a Cuba en una invasión, no se entra a Cuba en una invasión, porque el gobierno americano, cuando hubieron los tratados Kennedy Khrushchev, es prohibido salir de Estados Unidos armado para un ataque a Cuba. Ya en el 1980 y algo, 90 y algo, ya el señor Hernández fue detenido con armas y un barco que tenía con armas y fueron detenidos y cumplieron condena federal. Cumplieron federal en los Estados Unidos por tratar de infiltrar armas en Cuba. También las situaciones en Cuba, Fidel acabó con, la dictadura acabó con todos los armamentos, acabaron con los armamentos, acabaron con todo. Ahí no las condiciones que hay presentemente en Cuba no eran las mismas que en 1959. No manden más para que nos vayamos en Cuba, porque no existen las condiciones. Y él es un vocero de la dictadura. Él dice que está con la democracia en Cuba, que él está en contra de la dictadura. No, él es un vocero de la dictadura. Yo le voy a decir lo que le digo a todos. Si ustedes quieren que nosotros vayamos a Cuba, como ustedes ven, ¿por qué Cuba no va a aguantar y le quita la base naval de Guantánamo? ¿Por qué no le quita la base naval de Guantánamo a los Estados Unidos? Entonces, estamos hablando. Entonces, ¿qué estamos hablando? Si ellos, cuando Cuba le quita la base naval de Guantánamo, yo voy a ir con armas a Cuba a atacar. Es lo que buenas tardes, Abraham Rivera. ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias. Pero oigo una cacofonía ahí que me tiene... Abraham Rivera, sé que tienes tu propio canal y hablas sobre política. Es muy interesante tu forma de hablar y de interactuar con las personas. Me encanta, de verdad que sí. Te he visto en 2 o 3 directas. Me han recomendado 2 o 3 personas que me siguen tu programa. Es un placer tenerte aquí en Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática. Ah, bueno, gracias. Ya no me tienes que hacer la pregunta entonces que tú haces siempre, ¿no? No la voy a hacer. Pero te voy a preguntar de dónde lo estás viendo para que las personas sepan. Desde Israel. Desde Israel. Buenas tardes. Bueno, sí, mira, estamos hablando hoy sobre lo que consideramos nosotros los influencers negativos. Son aquellas personas que, a mi entender, a nuestro entender, son personas que le restan a la libertad de Cuba. Nosotros siempre tratamos de aportar, pero ellos siempre tratan de frenar eso, ese avance que siempre damos un poquito, siempre lo frenan con sus comentarios, tratando de confundir con su lenguaje. ¿Qué nos tienes que decir en cuanto a eso, por favor? Te voy a dar tus 90 segundos sin interrupción y parejo con todo el mundo democráticamente. Primero, a mí la palabra influencer no me gusta, no me acaba de gustar. Yo prefiero comunicador. La encuentro un poco más asequible, ¿no? Okay. Te voy a decir, mira, en la viña del Señor de todo hay. Y hay gente que, bueno, que puede ser que tenga una posición determinada, que no sea exactamente como la nuestra. Eso no quiere decir que no estés contra la dictadura o algo, pero hay gente que son evidentemente, que son comunicadores, que son evidentemente, para mí, traidores. Yo no ando con media tinta. Hay gente que son traidores.
a la libertad del pueblo cubano, por lo tanto son traidores a la causa de una Cuba libre. Y esa gente, bueno, yo por lo menos con ellos no tengo nada ni que debatir, ni discutir, ni que hablar. Con otras personas yo puedo debatir hasta horas, no hay problema, pero bueno, hay de todo, ya te digo, hay de todo y es una cuestión de principios, ¿no? Con quién tú te sientas a hablar y con quién no. Ok, perfecto. No, es bueno escuchar las diferentes opiniones de todas las personas. Personalmente, tú le dices comunicadora, hay personas que yo le digo influencer porque es lo que más... Raúl Infanta, muchísimas gracias por sus $10 que nos acaba de donar a nuestro canal. Gracias por hacernos crecer a nosotros. Abraham, sí, estamos hablando sobre esto porque creemos que esas personas un poco que frenan ese movimiento que nosotros, porque es un movimiento, es como una bola de nieve que empezó chiquita y ya va para abajo y no tiene freno ya. Y entonces ellos tratan de frenar un poco eso. Por eso es que nosotros creamos esta sección que lo llamamos los influencers negativos, porque es la palabra que conoce todo el mundo. Hablando de todo eso y cambiando un poco el tema, Abraham, nosotros tenemos una especie de caravana en protesta por el 26 de julio aquí directamente en Canadá, en Montreal específicamente, frente al consulado. Estaremos todos los cubanos canadienses ahí. Yo estaré haciendo una directa sobre las 2 de la tarde, 2 y algo. Estaré ahí frente al consulado haciendo una directa. Espero que no vayan muchos comunistas para que me ataquen, porque todo mi ejército va a estar en carro, dando vueltas y pitando. Me estás hablando 2 de la tarde, hora de Montreal, ¿no? Hora de Montreal, sí, exactamente. O sea, y ahí tenemos, para si no lo conocías... Cuba, Abraham, es la misma hora. Es la misma hora, sí. Ya. Entonces, aquí todos los que vemos ahora, excepto usted, pero bueno, usted puede pertenecer a nuestro equipo porque usted quiere una Cuba democrática. Todos somos de cubanos canadienses por una Cuba democrática. Me gustaría presentarte a Gerardo, ahí a Ernesto y a Yanel Raúl Nieves, que es nuestro presidente. ¿Algo que decir, Raúl? Abraham. Lo propio. Sí, bienvenido, Abraham. ¿Qué crees de la caravana que vamos a estar realizando los cubanos canadienses? ¿Dónde tú resides? ¿Dónde que tú estás viviendo ahora mismo? Israel. Yo vivo en Israel. Ah, ok. Entonces aquí los cubanos somos poquitos, ¿no? ¿Cuál es tu criterio con respecto a esto que vamos a realizar nosotros? Mira, estos son cosas que, aunque haya gente siempre que te va a decir, no, pero eso no resuelve nada, eso no hace nada, eso hay que hacerlo. Porque uno tiene que demostrar su posición y uno tiene que hacer valer, ¿entiendes? La posición que tenemos y que no puede ser que... porque esa gente, mira, tienen una manera de propagandizar que es increíble. Ellos están basados en una propaganda que es muy efectiva. Eso hace años que lo vienen haciendo. Ellos tienen muchos años. No estoy hablando de 61 años. Toda esta gente de la izquierda y todo esto de atrás tienen mucha experiencia haciendo propaganda. Ellos, acuérdate que son especialistas en desvirtuar la realidad, en transformar la visión de la realidad. Ellos todo te lo transforman. Son unos bichos. Y entonces nosotros siempre tenemos que ponerle, por lo menos hacerle frontal, tener una posición frontal con ellos. Aunque seamos 1, 2, 3, pero que haya. No importa, porque ahí mismo en donde ellos están situados, que el mismo edificio de al lado nos escuche, o que nos escuche la señora que fue a comprar la leche ahí a la esquina, o que nos vea el que dobló la esquina, o el que anda montando bicicleta, no importa, pero ya es algo que se hace para cambiar la opinión pública y eso mismo que tú dices, la propaganda comunista, que mismo aquí nosotros lo tenemos. O sea, nosotros también llevamos una iniciativa de carteles de no travel to Cuba, o sea, no viajes a Cuba, y yo soy camionero que practico aquí en la isla de Montreal, puedo ver propagandas oficialistas, comunistas, pagadas por el régimen, aquí mismo en Montreal. Estoy hablando que en esquina me he topado. Sí, en el mismo Miami las ves, imagínate tú cómo el tabaco, y usted sabe, estas cosas que le venden a ellos. Bueno, aquí yo quiero, detrás mío, quiero mostrarle nuestra insignia, que es la bandera de nuestro movimiento, que es la que estará ondeando al unísono con la nuestra, con la cubana. Y bueno, la organización es una organización joven, pero que estamos teniendo buenos resultados, y uno de ellos es esta directa con Darwin. Y bueno, yo en general, hablando ya a todos los miembros, hoy me tomé el día libre y hice recorrido yo solo,
y todo está perfecto. O sea, las calles están óptimas, el panorama está especial para hacer lo que queremos este domingo. Yo estuve desplazándome, fui hasta la embajada y bueno, no será tan así porque yo sí quisiera que ellos nos escucharan. Y bueno, con relación a eso, acá atrás, un pick-up, una camioneta pick-up, acá atrás le voy a poner unos baffles. Bueno, ellos siempre te van a oír, pero no te van a escuchar. Bueno, de esta forma, sí, o sea, yo quiero que de manera concisa ellos escuchen lo que hay que decirles. Y no solo ellos, sino la gente que está alrededor, que es lo bueno. Quitarle esa careta oficial que ellos tienen de vender la parte buena, que digamos es el 10%, o qué buena, ¿qué es lo que puede haber bueno? Ahí no hay bueno nada, aparte de la propaganda, que es mentira, que ya históricamente lo hemos visto en la Unión Soviética y en todos estos países comunistas, que lo único que se sostienen es por una propaganda ilusa y falsa. Bueno, pues basta ya de eso. Aquí han habido otros incentivos de movimientos disidentes, pero bueno, ahora estamos nosotros y vamos a hacernos sentir y esperemos que con esta ola disidente y general, que puedo decir general, que se está formando de cubanos alrededor de todo el mundo, yo creo que ahora sí se van a ver cambios significativos. Y bueno, nosotros estamos apostando por eso y estamos invitando a todos los compatriotas a que se nos sumen este domingo. Yo en el grupo de cubanos canadienses, en una página privada que tenemos, hice un live hoy donde les explico todo. O sea, va a haber para aquel que no esté en el grupo y se sienta con la libertad de ir, será bienvenido. Serán bienvenidos todos, incluso aquellos que no estén de acuerdo conmigo. Yo personalmente he estado haciendo invitaciones a amigos personales que no necesariamente han estado de acuerdo con nosotros o en este caso conmigo. Yo creo que la causa se impone y si usted, como dije antes, siente la libertad de ir, será bienvenido. Será bienvenido a recibir el abrazo de todos, el apretón de mano en este caso, ni el abrazo se puede dar, lo haremos con señas y bueno, de lejos por razones obvias. Oye, les deseo mucho éxito, mucho éxito. A propósito, ayer, a mí me encanta Canadá, para que lo sepan, me encanta, yo estuve y me encantó. Ahí vamos a estar todos y como dato importante, me gustaría subrayar que para esta gente que se desplace hacia el lugar, tome como punto de referencia el camión, o sea, detrás si usted anda, digamos que no encuentra, que será muy difícil porque es que nuestras banderas son demasiado bonitas para perderlas de vista. Iba a estar un camión blanco con las insignias nuestras. Vaya para allí, es importante estar puntual porque nosotros vamos a salir a las 2 del lugar indicado, que es el 6700 Golden Age. Vamos a salir de ahí a las 2 de la tarde. Yo personalmente voy a estar 2 y pico, 1, o sea, para prepararme, porque las banderas, hay algunas banderas que las voy a poner en el lugar, entonces ya yo voy a estar allí. Usted identifíquese fácilmente con el camión. Abre un camión blanco, allí vamos a estar ya. Entonces, bueno, vamos a preparar directas ahí en la embajada. Ya van a ver, digamos, estos muchachones que hacen prensa, estos muchachones que filman, graban. Oye, no me digan más influencer. Comunicador. Chica, es una cuestión semántica, vamos a llamarlo así. Lo sé, es una broma. Estos muchachos van a estar ahí cubriendo el evento y bueno, ustedes saben, vamos a hacer una fiesta a nuestra manera, a nuestro modo. Está bien. Sí, muchísimas gracias a todos, de verdad que sí. Abraham Rivera, me gustaría, yo pienso hacer, discúlpeme que interrumpa un momentico para antes de cerrar, quisiera hacer un programa sobre el racismo en
en Estados Unidos, en este caso de George Floyd. Me gustaría tenerte de invitado para hablar y debatir un poco más sobre eso. Si eres tan amable y pudieras estar con nosotros aquí, cuadrar qué día pudiéramos estar y hacer una directa en cuanto a eso. Yeah. Entonces, unas últimas palabras que le quieras decir. Sé que tienes muchos seguidores, que le quieras decir aquí a tus seguidores, que le quieras decir en cuanto a la caravana, en cuanto a nuestro programa, en cuanto a todo esto que se está viniendo abajo a la dictadura en estos momentos, por favor. Bueno, mira, yo tengo entendido que no es solamente ahí, que también en Estados Unidos, creo que en New York quieren hacer una marcha de esta. Vi un sitio súper repelente que se llama The Struggle, de la lucha o algo así, que es no se sabe de quién será esa cosa, pero ahí está la gente de Black Lives Matter. Es increíble la cantidad de gente que está metido ahí, porque esta gente han logrado confundir, bueno, de una manera increíble. Es cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Es como cuando la gente que defiende a Irán, defiende a los homosexuales, por ejemplo. Son cosas así tan idiotas como esas, ¿te das cuenta? ¿Qué tú vas a decir? Pero bueno, mira, oye, que haya éxito y que siempre haya una contramarcha para esa gente, que vea que no pueden impunemente. Abraham Rivera, te voy a dejar, tienes que mojarte. ¿Qué tiempo tú crees que le queda a la dictadura? Tienes que mojarte. Imagínate tú, eso depende de los cambios de gobierno ahora en Estados Unidos, si hay cambio de gobierno o no hay cambio de gobierno. Está estrechamente vinculado al cambio de gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿tú crees que para que haya un cambio tiene que votar por Trump? Hay que votar por Trump. Mira, es que son dos maneras distintas de las cosas que pueden pasar. Si viene Biden, por supuesto, va a haber un acercamiento. Van a empezar los viajes de norteamericanos a Cuba, va a empezar una serie de contactos y de cosas entre cubanos y norteamericanos que al final la gente se va a dar cuenta de la porquería que está viviendo. Pero eso va a tomar tiempo. Eso es una de esos a la larga, ¿te das cuenta? De que va a tomar tiempo. Sin embargo, con Trump es presionando y presionando y presionando. Lástima que los europeos, con su hipocresía habitual, no se suman a la causa por la libertad de Cuba. Siempre están con este doble rasero, con esta cosa. Y bueno, es una pena, pero con Trump presionando, y si estuvieran presionando los europeos también, eso no duraba ni un año, chicos. Sí. Está bien, muchísimas gracias, Abraham Rivera. Deja decirme bien tu nombre, porque yo siempre leo mal los nombres, porque tengo todas las luces arriba y no leo bien. Muchísimas gracias por tu preferencia, gracias por estar con nosotros y vamos a ponernos de acuerdo para hacer ese programa que estaba loco por hacerlo contigo. Perfecto. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, hermano. Cuídate mucho, que bendiciones. Chao. Ok, y de esta manera, algo que decir rápido para despedir la directa ya. Rápido. Venga, Gerardo. Janet, tú haciendo la última invitación. Última invitación. Bueno, qué honor. Me toca a mí entonces el honor de despedir la tarde. Amigos todos, lo vamos a hacer sencillo y fácil. Caravana sí, 26 no. Vamos a autentificarnos ahí, colegas míos de Montreal, de Canadá en general. Y bueno, es un evento que sé que se va a dar bien, que como nosotros que hemos hecho. Así que, mi gente canadiense, a formar el perro. Muchísimas gracias, Yanel. Yanel, muchísimas gracias por esa bella palabra. Te vamos a despedir de esa manera. Ernesto, ¿algo que decir antes de despedirte? Ya todo está dicho. Libertad para Cuba. Eso es lo que hace falta. Mucha libertad. Lo demás viene después. Primero libertad, luego lo demás. Está bien. Muchísimas gracias, Ernesto. Gerardo. Ok, nos vemos el domingo en la caravana. Está bien. Gracias, Gerardo. Muchísimas gracias. Libertad para todos. Gracias. Bueno, sí, de esta manera estoy despidiendo. Recuerden que el domingo a las 2 de la tarde estaremos haciendo una directa especial desde frente al consulado de Cuba en Montreal. Ahí estaré yo haciendo una directa, que puede que tenga algún que otro invitado. Trataremos de poner las personas así con cámaras dentro de los diferentes carros para que se sienta la sensación de qué es lo que se está viendo, cómo se está viviendo dentro de los carros. Esa es una idea que se me ocurrió y espero que la podamos implementar. De esta manera lo estoy despidiendo. Como siempre lo despido. Si eres cubano, nosotros somos tu casa. Si eres cubano canadiense, nosotros somos tu hogar. Pero si eres cubano canadiense o de cualquier parte del mundo, de Inglaterra, de Israel, de España, de Brasil, de México, de Chile, de cualquier parte del mundo y quieres una Cuba democrática, nosotros desde aquí, desde Canadá, somos tu equipo. Así que nos vemos el domingo a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias. Chao. Cuando te dicen todo así en tu carita, y si te rascas
que te pica, ¿verdad?